hablando de la poca celeridad que muchas veces tiene la justicia argentina en cuanto a la mención o darle cargo a los jueces. Bueno, si hablamos de poca celeridad, el premio se lo lleva a los Estados Unidos en esta semana, ¿no? Porque todavía no tenemos definido exactamente quién es el ganador de la elección. Vamos a ver en qué anda toda la información con Alberto Arévalos, que es periodista en Miami y esta semana nos trajo toda la información y el análisis. Alberto, buenas noches. ¿Qué tal, Diana? Buenas noches. Yo todavía no lo puedo creer, ya es una agonía. Mirá, lo que pasa es que es el sistema. Acá no se elige por mayoría, sino que se elige por estado. Cada estado elige los electores, entonces se cuenta voto por voto. Aunque ya Biden tiene 4 millones de votos de ventaja, tiene más del 50% de los votos, y en cualquier país normal, digamos, ya hubiera sido declarado presidente hace más de 48 horas, estamos contando los votos todavía en 4 o 5 estados que son los que van a definir. Pero la tendencia es clara, yo creo que las cadenas están esperando un poquito más. No me llamaría la atención que esta misma noche o mañana a la mañana ya lo pronuncien ganador, porque ya no quedan muchos votos para contar, y la tendencia en Pensilvania y en Nevada y en Arizona y en Georgia lo favorece, así que lo más probable es que en las próximas horas ya sea declarado formalmente el ganador. ¿Qué posibilidades hay que si ya se tiene un ganador y es Joe Biden el que alcanza la mayoría electoral, que Donald Trump no acepte la derrota? Es absolutamente, es lo que va a pasar, es lo que está pasando, no va a aceptar la derrota. Y ahí entramos en todo un panorama de imprevistos. De hecho, en este momento hay varias causas presentadas por los abogados de su campaña en varios estados, pidiendo en algunos lugares que se pare el conteo de votos, en otro lado que siga el conteo de votos. Pero bueno, no le vas a pedir coherencia ahora después de 4 años a Trump. Pero el problema es que como las elecciones no son bajo el gobierno federal, el presidente no tiene ningún poder para parar el conteo de votos ni nada. Cada estado decide. Pero él puede decir, negarse a reconocer los resultados. De todas maneras, eso no significa que Biden no va a ser declarado el presidente, pero eso sí va a tener consecuencias serias después, porque imagínate que la mitad del país, 70 millones de personas que votaron a Trump, muy bien pueden pensar que les robaron el triunfo y que Biden no es un presidente legítimo, con todas las consecuencias políticas que eso puede tener después. Sí, ¿qué tal, Alberto? Hoy un asesor de Biden dijo lo siguiente, lo voy a leer textual. El gobierno de los Estados Unidos es perfectamente capaz de escoltar a los intrusos fuera de la Casa Blanca. ¿Esto significa que hay posibilidad de que se lo saque de un brazo a Trump y se lo eche de la Casa Blanca? En todo caso, ¿quién lo haría y de quién depende el servicio secreto? El servicio secreto depende del Departamento de Tesoro, que parezca extraño, pero es del Departamento del Tesoro. La cosa es así. Hay una de las enmiendas de la Constitución, no recuerdo el nombre, el número, pero establece que el mandato de los presidentes termina el 20 de enero al mediodía. Esto es así desde 1830 más o menos, ¿sí? Es decir, la fecha de terminación del gobierno está fijada constitucionalmente. El 20 de enero, llueve, truena, nieve, lo que sea, generalmente nieva porque hace frío en enero, al mediodía termina su mandato. A partir de ese momento, si el presidente electo ya está jurado, es decir, él a partir de ese momento es un ocupa, y lo puede sacar el FBI, lo puede sacar el Secret Service, lo puede sacar el ejército, porque a partir de ese momento todas las fuerzas de seguridad pasan el nuevo comandante en jefe es Biden, y él va a tener, digamos, el mando para decirle a su gente, por favor, sáquenme a este señor que no se quiere ir. No creo que lleguemos a ese extremo. No creo que él quiera verse sacado con esposas de la Casa Blanca, pero, digamos, es posible. Yo no descarto absolutamente nada, pero no creo que ese sea el escenario más probable. Pero sí que se va a resistir. Es probable que él no conceda, muy probable, eso sí, creo que es muy probable que él no lo llame a Biden para decir, presidente electo, lo felicito por la victoria. Eso creo que no lo va a hacer. Facu. Alberto, ¿y esto puede traer cambios en el proceso electoral de los Estados Unidos de cara a las próximas elecciones de aquí en adelante, debido a lo que está sucediendo en esta semana? Yo lo dudo muchísimo, porque
este es un sistema que de alguna manera favorece a la minoría. Y te voy a decir por qué. De las últimas 7 elecciones, 6 la ganaron los demócratas. Sin embargo, la presidencia la perdieron en 2 ocasiones. Con Hillary ganaron la mayor cantidad de los votos y perdieron. Y con Bush y Gore ganaron también los votos y perdieron la elección. Por el colegio electoral. Porque por la composición que tiene, la forma que está hecho, cómo está distribuida la población y una serie de cosas que no vamos a tener tiempo para explicarlas, pero créanme que es así, eso favorece al Partido Republicano. Entonces, ellos nos van a cambiar algo que a priori les conviene. Así que esto lo vamos a seguir viendo porque el país está tan dividido que es muy difícil que un presidente se alce con el 55 o 56% de los votos. Está todo muy dividido a la mitad. Entonces, claro, cuando pasan estas cosas, estas elecciones tan peleadas, tenés estos procesos que tenés que contar hasta el último voto. Ahora, por ejemplo, a esta hora hay colas en Las Vegas, donde están revisando voto por voto. Hay gente que votó, que iba a votar por correo, pero fue a votar en persona. Entonces ahora tienen que chequear que el voto que hicieron en persona valga y que no hayan votado por correo también para que no se cuente 2 veces. Es decir, es de locos, digamos. Realmente es de locos, pero bueno, es el sistema que tienen ellos. Nico. Alberto, a veces la realidad supera la ficción, ¿no? Hay una serie británica que se llama Years and Years, en la cual ponen que el último día del mandato de Trump hace algo totalmente impensado, que no pienso spoilearles a los que todavía no vieron la serie. ¿Qué garantías tienen en los Estados Unidos para que de acá al 20 de enero Donald Trump no rompa todo? No, garantías ninguna. Garantías absolutamente ninguna. Es decir, este es un tipo que desde que entró en la política, desde que empezó su campaña electoral y antes siempre fue un iconoclasta, siempre fue un tipo que no respetó límites, leyes, normas, reglamentos y en su vida también. Entonces, digo, pensar que un hombre de 74 años que se ha venido comportando de esta manera durante toda su vida adulta vaya a cambiar, yo creo que eso es, como llaman acá, wishful thinking, ¿no? Es decir, pensar algo a partir del deseo de lo que querés que pase y eso no va a ocurrir. ¿Qué escenario puede ser? Y cualquiera que te imagines tiene un rango de posibilidades, porque nadie se puede imaginar que él no iba a criticar a los nazis, que iba a hacer... Es decir, cosas que ha hecho que son en contra del tino y del buen sentido de lo que tiene que hacer un presidente y las ha hecho. Entonces, en esta circunstancia, y él también tiene que estar pensando en los próximos 4 años, qué va a pasar con él o qué va a pasar con su herencia, porque de la misma manera que los Bush, de la misma manera que los Clinton, ahora los Trump van a crear su dinastía. Entonces, él puede volver a presentarse como candidato en 4 años, o uno de sus hijos, o su hija. Es decir, este circo va a continuar, no se termina el 20 de enero. Alberto, te invito a quedarte en el programa. Vamos a sumar a todo este análisis a Daniel Friedman, que es sociólogo argentino. Él está en Texas ahí también, siguiendo, por supuesto, todo lo que sucede. Y te invito a ser parte de, como si fueses un columnista más de nuestro programa. Así que si querés intervenir, nos avisás. Daniel, buenas noches. Gracias por atendernos. No, gracias a ustedes. Un gustazo. ¿Cuál es el análisis, en principio, que vos hacés del comportamiento, más que nada social, ¿no?, de esta polarización que se da en los Estados Unidos? Bueno, mira, hay 2 maneras de ver esto. Por un lado, hay una percepción bastante grande del lado demócrata, digamos, de que se esperaba una victoria mucho más holgada, como para, por decir algo, enterrar al trumpismo, enterrar a Trump y lo que representaba. Entonces se recibió con un poco de decepción que fuera por tan poquito. Por otro lado, las elecciones de Estados Unidos siempre son por muy poquito en las últimas décadas. Siempre es por tan poquito que son muy poquitos los estados que cambian, y de manera que además quien es presidente en general gana la reelección, con lo cual uno podría ver esto como una gran victoria demócrata bajo esas condiciones. A ver, me gustaría saber si tenés Alberto, alguna pregunta para hacerle, ya que estamos. No, yo lo estoy escuchando y estoy realmente de acuerdo. La última gran elección, digamos, que ganó por goleada fue Ronald Reagan en su reelección, que ganó en casi todos los estados, en 48 estados, creo que ganó 47 de los 50 estados. Desde ese momento nunca se vio una coalición tan amplia
Y como decía recién, el país está muy, muy, muy dividido a la mitad. Entonces, eso es lo que estamos viendo ahora. Pero es cierto, generalmente el incumbente tiene tiene como una ventaja, y que no sea reelegido sí es un dato histórico, porque de las últimas elecciones, en los últimos 50 años, los únicos que no fueron reelegidos fueron Carter y Bush padre. ¿Friedman? Y ahora Trump bueno, sería es cierto tercero. que Trump ganó por la diferencia total fueron 77.000 votos en estos 3 estados que eran tradicionalmente demócratas. Ahora Joe Biden recupera esos 3 estados, posiblemente, lo más probable es que gane Pensilvania también, y quizás hasta recupera Arizona también y Georgia, que es un lugar que no estaba bajo ningún concepto en disputa hasta hace muy poco. Con lo cual se puede leer como una gran victoria. Por supuesto el contexto, 230 y pico mil muertos, la economía desbordada por la pandemia, se podía esperar más, ¿no? Entonces ahí está la cuestión. Y creo que un elemento... vamos. Sí, Daniel, y en ese sentido, ¿cómo se explica que 70 millones de norteamericanos vuelven a elegir a una persona tan alejada de la política tradicional como Trump? Yo creo que el dato más importante, tanto en el 2016 como ahora, es la estabilidad del voto por partido. O sea, en general, la gente vota siempre a lo mismo y hay pequeños cambios y muy específicos, como el caso de esos sectores trabajadores varones de Wisconsin, Michigan y demás, en el 2016, que ahora en cierta medida regresaron. Hay algunos movimientos hacia Trump del voto latino, leves, pero en algunos lugares más acentuados. Pero en general, la gente vota a su partido en este país, por lo menos en los últimos años, no hay grandes movimientos. Qué lujo el de la producción. Tenemos en vivo a Alberto desde Miami y a Daniel desde Texas. A ver, Nicolás. Sí, Daniel, quería preguntarte por algo puntual. Vos estás en el Principado de los Bush, ¿no? O sea, un lugar donde cuando murió Barbara Bush se decretó una semana de duelo, bandera media asta y todo eso. Y también es cierto que muchos republicanos no soportan a Donald Trump y en los últimos días ha habido un silencio tremendo de grandes referentes de los republicanos. ¿Cómo se vive en Texas que ganó Trump, pero los republicanos están en silencio? Sí, lo de que los republicanos no soportan a Trump es relativo. No hay suficiente evidencia. Hay un grupo de gente como el Proyecto Lincoln que presentaron, digamos, publicidades, tenían dinero, pero yo no creo que sea muy importante. En general, en este momento hay entre esperar, en parte porque el Partido Republicano conserva mucho poder, a pesar de esta derrota presidencial, con lo cual no creo que lo acompañen en una aventura demasiado loca. Y algunos senadores, por ejemplo Ted Cruz y Lindsey Graham, Ted Cruz es de aquí de Texas, sí están hablando de fraude, digamos, y subiéndose un poco al carro de Trump. En el caso de Texas, había un poco de ilusión en los últimos días de que Texas pudiera convertirse en azul, convertirse en demócrata, que es una promesa que viene ocurriendo, pero siempre va a ser en la próxima elección. Estaba escuchando también atentamente a Alberto desde allí. No sé si querés cerrar con algo, Alberto, que te veía sentar mientras hablaba el colega. Sí, no. Completamente de acuerdo con Daniel. Creo que un dato, ya que él es sociólogo y que me parece que vale la pena o que va a quedar como tema, es otra vez el desastre de las encuestas. Y la imposibilidad de poder entender qué es lo que pasa con la opinión pública, porque las encuestas son una herramienta muy importante, no solo para las elecciones, sino para entender un montón de cosas. Y algo raro está pasando porque por segunda vez consecutiva las diferencias han sido en muchos casos, como el caso de Texas, que había muchos modelos que le daban peleando y terminó perdiendo por casi 6 puntos. Muchos le daban ganador en la Florida a Biden y perdió también por goleada. Si bien van a decir que, bueno, dijimos que iba a ganar y ganó, pero se esperaba que iba a haber un tsunami demócrata y está lejos de haber ocurrido eso. Las encuestas le han errado tanto o más que en el 2016. Eso me parece que es un dato tema interesante. Que vamos a tener que ver. Un dato interesante con respecto a las encuestas es que no le erraron por tanto en el 2018. Entonces, evidentemente tienen problemas para captar a los votantes de Trump cuando Trump es un candidato. Claro.
Entonces, lo que no saben es si esto va a cambiar el día que Trump ya no sea candidato o tienen un problema para captar un voto republicano en las encuestas que parecieran no encontrarlo. De hecho, en el 2016 fallaron y a raíz de eso corrigieron y aún así volvieron a tener ese problema. Volvieron a tener el mismo problema. Bueno, la verdad que es tan interesante escucharlos a los dos dialogar, dos argentinos, cada uno en un lugar distinto de los Estados Unidos, analizándolo. Les quiero agradecer a los dos haber participado en el día de hoy. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Y vamos a agradecerle a la producción también que hizo todo este despliegue. Hemos tenido todo el análisis, incluso dialogando entre ellos acerca de esta reñida elección que se dio en los Estados Unidos. Los argentinos nos quejamos de la grieta, de la polarización, pero después vemos que sucede también en otras partes del mundo. Mientras tanto, en la Argentina tenemos nuestros propios problemas que dicen que son mitos. Y como es viernes, dicen que se encarga de eso Facundo Zonati. Ya, no sabía si iba a entrar o no, pero hay A mí mitos no me dijeron de nada, esos. yo sigo con el programa. A mí me dijeron, cerrá Bueno, Estados Unidos, yo sigo con la rutina. Vamos entonces con un mito que se escuchó mucho en los últimos años en la Argentina, que tiene que ver con la timba financiera o que la timba no es inversión. Se ha escuchado mucho durante los últimos años. Y vamos a desmitificar un poco eso. Ay, no La sé, timba- yo todos los viernes me traes un mito distinto. Yo ya no entiendo, ya no sé en qué creer. Bueno, ¿vos qué crees? ¿La timba es inversión o no es inversión? Que no. Bueno, yo te traje algo para desmitificar este mito, para rebatirlo, y tiene que ver con cómo funciona el mercado de capitales. Y cuando hablamos de timba, ¿de qué estamos hablando? Tenemos ¿De especulación? 4 elementos. Hay especulación siempre, en todo en la vida hay especulación, pero te lo resumo en 4 pequeños elementos. El ahorro y el financiamiento, 2 temas que tocamos en el primer bloque. El ahorro es central en el mundo porque es el dinero que puede ahorrar desde un jubilado en Alemania, un empresario en la Argentina. Todo eso forma parte del ahorro. Pero del otro lado hay financiamiento demandado por empresas y estados, y para que el mercado de capitales funcione tiene que haber un agente, alguien que una estos 2 puntos, y en base al riesgo y los beneficios que puede obtener es cuando justamente se da esto que algunos llaman como la timba. No me termino de convencer. ¿No te convenció? Bueno, básicamente en la Argentina ¿hubo algo de timba en los últimos años? Sí, porque muchos fondos vinieron y apostaron a la Argentina. Por ejemplo, los famosos botes, unos bonos en pesos y a tasa fija que muchos grandes fondos de inversión confiaron, compraron esos bonos y perdieron como en la guerra. Y a esos algunos los denominan timba. Apostaron en la Argentina y perdieron. Los mitos de la Argentina de la mano de Facundo Zonati, como todos los viernes. No nos podíamos despedir sin esto, pero nos vamos a reencontrar el día lunes 20:30 con las noticias y a las 22 todo el análisis. En Hoy Nos Toca, quédense en la programación del canal de la ciudad. A las 0, las noticias a la medianoche. Chau.